a México es a conocer las ruinas aztecas o estos aspectos pues de la cultura ancestral, entonces también vemos que es importante. Entonces, bueno, en muchas partes son simplemente ruinas y hay mitos, digámoslo así, de cómo se vivían esas ciudades, cómo eran sus rituales, de qué forma se relacionaban con la naturaleza, cuál era el papel de la mujer, ¿cierto? En muchos casos no hay una claridad frente a eso, ¿cierto? Y muchos templos son templos que se ha acabado la adoración, digámoslo así, hace más de 1000 años o 500 años o 100 años, pero que se suspendió, ¿cierto? De pronto en esa parte pues es como muy importante la cultura de la India, que hay templos de miles de años, ¿cierto? Que no son como, digámoslo así, las pirámides de Egipto que están ahí abandonadas, sino que ha habido una adoración constante y que sigue, o sea, es una cultura que sigue viva, algo así como que el colonialismo, a pesar de que ha impactado fuertemente en la India, ¿cierto? Ya el hindú contemporáneo es con una pinta parecida como a Michael Jackson o como ochenteros, todo el mundo anda con jean, y ha habido como, de alguna forma también está ocurriendo lo que ocurre en nuestras culturas ancestrales acá, que hay vergüenza ya de utilizar los trajes y utilizar incluso el dialecto y todo eso. Bueno, el dialecto en realidad es algo despectivo también ahí de lo que estamos hablando. Como que para nosotros la cultura ancestral la llamamos folclore, ¿cierto? A la cultura le decimos folclore, a sus tradiciones las llamamos creencias, a sus artes lo llamamos artesanía, a sus lenguajes lo llamamos dialecto, ¿cierto? Entonces es como, somos como un poco despectivos con eso. Vuelvo a tocar el tema ahí. Entonces, sí, lo que ha tenido es que el sánscrito, por ejemplo, aunque no es una lengua viva en el sentido que todo el mundo lo hable popularmente, es una lengua que se ha mantenido pues a través de los años y que es cierto que tiene toda una tradición ahí importante. Y como digo, los templos han mantenido su tradición, ¿cierto? Uno puede ir al templo de Jagannath Puri y es un templo de mucho más de 5000 años y vemos que la tradición se mantiene y se mantiene viva y funciona, ¿cierto? Un pueblo totalmente centrado en un templo, pues digámoslo así, que es en Puri, como toda la ciudad participa de alguna forma en la adoración y todo esto y es como algo que ha tenido por aportar. Entonces la cultura védica, una cultura ancestral que se mantiene viva, ¿cierto? A través de los años con la filosofía del yoga, ahí también entra la filosofía del tantra, ¿cierto? En cuanto a la medicina, la ayurveda, y en cuanto incluso a arquitectura, está el Vastu Sastra, ¿cierto? Que nos enseña no solamente una arquitectura en cuanto a algo bonito, aunque es muy bonita pues la arquitectura pues de la India, pero también está conectado, digámoslo así, con los ciclos de la naturaleza, con el lugar donde está el sol, con las direcciones, ¿cierto? Hay toda una profundidad que tienen para aportar, digámoslo así, en cuanto a arquitectura, en cuanto a la astrología, ¿cierto? Y toda esta ciencia ha estado plasmada, digamos, o fue plasmada por Sila Vyasadeva. Sila Vyasadeva es considerado pues como una encarnación del señor Vishnu, que viene precisamente para compilar el Veda, ¿cierto? Anteriormente se explica que, como en muchas tradiciones, se aprende a través de la tradición oral. Entonces, se explica que en la cultura védica fue una tradición que se pasó miles de años, pero uno aprendía de sus ancestros, ¿cierto? Tanto el oficio, digámoslo así, de uno, como, como el conocimiento, digámoslo así, incluso metafísico, ¿cierto? Entonces, esa es la cultura védica. Veda significa conocer, ¿cierto? El Veda explica que es importante para el ser humano conocer, como ya hablamos ayer en la clase de filosofía, es importante que el ser humano conozca, se conozca a sí mismo, sepa dónde vive. Por eso, cuando hablamos de los tatuas en la primera clase y lo que hemos estado hablando, los tatuas, los 5 tatuas principales, se le da tanta importancia, ¿cierto? ¿Quiénes somos? O sea, Jiva Tatua fue el que hablaron pues con mi persona. Karma Tatua, que es por qué sufro, ¿cierto? La ciencia de la acción, explicar un poco lo que es la acción, la responsabilidad que tenemos nosotros al actuar. El Kala Tatua, cómo funciona el tiempo, ¿cierto? La clase tan bonita que dio el Prabhu Gupta la semana pasada, hablando del tiempo, ¿cierto? Cómo el tiempo interactúa, cómo se relaciona con nosotros y cómo nosotros nos estamos relacionando con el tiempo, ¿cierto? Muy importante el tema. El otro es Isvara, que es la materia, y quién es Dios, ¿cierto? Son como
como 5 temas muy importantes pues que se le da énfasis en la cultura védica. Se dice que una persona sabia conoce estos 5 temas, así no conozca muchas cosas, ¿cierto? Así parezca ignorante en muchos temas, pero es importante. Entonces, bueno, sí, la Vyasadeva viene para compilar eso. De hecho, Vyasa significa el compilador, ¿cierto? Entonces él ya viene para, porque se sabe que está llegando esta era, ¿cierto? Estamos en una era, según la cultura védica, que se llama Kali Yuga. La cultura védica habla de 4 ciclos por los que pasa la Tierra, ¿cierto? 4 eras, que duran mucho tiempo cada una. Son miles de años, por así decirlo. Está Satya Yuga, Treta Yuga, Satya Yuga y Kali Yuga. ¿Cierto? Entonces en este momento estamos en una era en particular donde las personas tienen poca memoria, donde la gente mantiene medio mal geniada, todo el tiempo está ansiosa y hay una desconexión, digámoslo así, con muchas cosas que son importantes para la cultura ancestral. Hay una desconexión con la familia, hay una desconexión con la comida, con todo, ¿cierto? Lo que hablábamos ayer, como que se nos olvidó respirar, no sabemos comer, no sabemos dormir, no sabemos relacionarnos, no sabemos quiénes somos. Entonces, antes de que empezara esta era, Silvia Vyasadeva decidió, digámoslo así, compilar en diferentes escritos para que los diferentes tipos de personas, según su nivel de conciencia, pudiera acceder de alguna forma a este conocimiento y conocer, ¿cierto? Veda significa conoce. Veda muchas veces lo traducen como conocimiento, pero Veda en realidad es como una orden, ¿cierto? Son como los verbos en inglés cuando no tienen el to. No sé si han visto, por ejemplo, to go es ir, pero cuando dice go, no dice ir, sino vaya, ¿cierto? Que es como una orden. Entonces, asimismo, este Veda es más bien como una orden, no es como conocimiento, sino como conozca, como ahora que tiene la forma de vida humana, aprovechala para cuestionar, ¿cierto? Es el primer verso del Vedanta Sutra, precisamente, que es Atato Brahma Jignasa, ahora que tiene la forma humana, aprovechala para cuestionar, para trascender, para ir más allá, ¿cierto? Para ser introspectivo también, para conoce. Entonces, bueno, el primero compila el Veda y lo divide en 4 partes, ¿cierto? Eso lo voy a contar ahí. Después podemos anotar abajo que son el Rig Veda, Yajur Veda, el Atharva Veda y el Sama Veda. ¿Cierto? Cada uno de estos libros o cada uno de estos aspectos del Veda, el Veda es uno solo, pero lo divide en 4, como dijimos, para que las personas lo puedan asimilar más fácil. Dentro de esos 4 hay 4 divisiones también, ¿cierto? Está dividido en, a ver, recuerdo en este momento, Sanjitas, Upanishads, Aranyakas y Brahmanas, ¿cierto? Entonces cada una de estas sesiones habla de un tema en particular y está enfocada en un tema en particular. No recuerdo en este momento cada uno, ¿cierto? Porque hay uno que está más enfocado, digámoslo así, en la parte de rituales. Y a lo que voy es que cada uno de estos 4 tiene estas 4 sesiones, ¿cierto? Y una de las sesiones, digámoslo así, que es la más importante, pues, o la que nos compete, son los Upanishads, ¿cierto? Upanishad significa sentarse cerca, literalmente significa sentarse cerca, ¿cierto? Cuando dice sentarse cerca se refiere que es un conocimiento secreto, que es un conocimiento que no se está gritando en la calle, ¿cierto? Nosotros, de hecho, las empresas todo el tiempo nos están ofreciendo cosas que están simplemente relacionadas con el cuerpo, que van dirigidas hacia el cuerpo, es lo que nos está ofreciendo, ¿cierto? El 99% de los productos que encontramos en el mercado, en internet, en todas partes, está relacionado con el cuerpo y con los sentidos. Y el Veda también tiene eso, ¿cierto? Pero los Upanishads hablan de aquello que es secreto, aquello que es metafísico, ¿cierto? Es como la parte metafísica del Veda. Pero aún así estos Upanishads, se explica que los Upanishads hablan de un modo muy abstracto, ¿cierto? Es un lenguaje muy abstracto, entonces también de alguna forma nos está llevando o impulsando al cuestionamiento, ¿cierto? A cuestionar, o también está hablado para personas específicas con un intelecto específico, por así decirlo, ¿cierto? Entonces se dice que, por ejemplo, en los Upanishads no, como digo, son abstractos, no son directos. Entonces no dice existe la luz, sino que dice existe algo más allá de la oscuridad.
¿cierto? No nos está dando una idea completa y concreta de las cosas, sino que nos está dando una idea de que hay algo más allá de lo que podemos percibir. No nos dice qué es, ¿cierto? Simplemente como que nos reta. El Bhagavad Gita también es considerado como un Upanishad, ¿cierto? Porque es un conocimiento metafísico y porque es un conocimiento secreto también, ¿cierto? Entonces es conocido como el Gita Upanishad, ¿cierto? Y la diferencia con los demás Upanishads es que el Bhagavad Gita fue hablado por Krishna mismo, que ahorita vamos a hablar de él un poco más, cuando llegue Hari, mucho más. Y Vayan, ya sí, llegó Harry por sí. Ya, sí sabes que ya llegó Harry por no, sí. no, 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 no sabía, no sabía. Ah, bueno, ya. Entonces, dejemos acá. Hace rato llegó. Más Hace o como, menos. Ah, hace puta, como no, lo 5 minutos. qué pena, hermano. Bueno, entonces ahí les presento a Cari. Él es un muchacho pues de acá de Bello, muy juicioso, hace muchos años ahí practicando la filosofía. Ahora vive pues en Brindavan, India, precisamente la tierra donde es, digámoslo así, creció Krishna. Entonces ahorita aprovechamos mucho pues como esta visita. Es un muchacho que muy dedicado, siempre ha estudiado mucho, le gusta mucho las escrituras, sí, digamos, muy erudito pues el muchacho. Entonces, para que aprovechemos ahorita bastante ahí como la visita online del Harihara. Yo los presento. Harihara aquí, ya. Hola a todos, buenos días, Hare Krishna. Qué bueno poder compartir con ustedes, un gusto de conocerlos. Ahí me cuentan si se escucha bien y, y para que vayan también termine lo que estaba elaborando para que no quede hacia medias y ahí yo sí puedo empezar. Sí, se escucha muy bien, Harry. No, yo creo que no, el tema iba para larguito. Entonces yo creo que más bien empecemos de una, con la vuelta. Acha. Bueno, listo. Eh, pues un saludo muy especial desde aquí, desde Brindavan, la cuna del Bhakti, la cuna del misticismo de la India, una ciudad con 5.000 años de antigüedad, donde el diario vivir es la vida de la práctica del yoga, específicamente intensamente en el Bhakti Yoga. Y pues tengo la oportunidad de estar viviendo aquí por los últimos 3 años, ya casi 4, y aprendiendo mucho, conociendo mucho de la cultura. Y pues un agradecimiento muy especial a Vayan y a todos por la invitación, por permitir como este espacio para compartir. De verdad que es algo que me llena mucho de alegría y poder también mandar la energía desde este lugar, ¿no? Un poquito del humor, ¿no? Que es como de lo más importante dentro del Bhakti, ¿no? Que Bhakti también se describe como una emoción y hay diferentes formas en las que uno puede recibir emociones y a través del sonido, a través de escuchar, se recibe, es una manera muy importante, muy, por decirlo, muy fuerte de recibir emociones y que más que de poder recibir emociones de Bhakti directamente desde la tierra de Vrindavan. Entonces es una alegría para mí poder compartir con ustedes. También el día de hoy también es como una forma de conocerlos a ustedes porque no estoy muy, por decirlo de alguna forma, muy conectado con el proceso que ustedes están llevando. Más o menos Vayan me hizo una pequeña introducción. Entonces tal vez si surge alguna duda o hay algo en lo cual no me explique bien o algún concepto que todavía no hayan asimilado bien, pueden preguntar sin ningún problema. Y, y bueno, pues estamos hablando del Bhagavad Gita, ¿no? Imagino que ya ustedes conocen bastante sobre el Bhagavad Gita, lo que significa, como Vayan estaba mencionando, el Gita Upanishad,
Significa entre los Upanishads, entre los textos donde se entrega el conocimiento más confidencial. Los Upanishads también se le dice que su enfoque es al Brahma Vidya, significa el conocimiento espiritual. Brahma es espíritu y Vidya es conocimiento. Entonces, entre todos los textos que hablan del conocimiento espiritual, se considera que el Bhagavad Gita es como el más elevado, ¿no? Fue hablado por Krishna mismo, quien es considerado la personalidad de Dios, y justamente vamos a hablar de ese concepto. Me imagino que ustedes están bien enterados de los 5 temas principales del Bhagavad Gita. También le pido a Vayan que esté pendiente como para que me dé un poco de feedback de del proceso que ustedes llevan, ¿no? En qué etapa están y cómo van conociendo las diferentes temáticas del Bhagavad Gita. Entonces, para yo no como saltearme algo o repetir algo que ya hayan estudiado. Entonces, me imagino que están bien enterados de los 5 temas del Bhagavad Gita, los 5 tópicos que el Bhagavad Gita explica, ¿no? A los cuales está dirigido principalmente sus narraciones, ¿no? Sus versos, sus comentarios, las instrucciones de Krishna a Arjuna, y de cómo uno puede sacar ventaja del Bhagavad Gita. Entonces vamos a simplemente como para entrar en materia, un poquito meternos en contexto, recordar cómo empieza el Bhagavad Gita. Entonces el Bhagavad Gita, se puede decir, empieza con las preguntas básicas de la existencia, ¿no? Preguntas existenciales que todo el mundo se hace, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cuál es el objetivo de mi existencia? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿No? Ese tipo de preguntas muy básicas que en realidad surgen porque son intrínsecas al ser, ¿no? Uno nunca va a querer buscar sufrir, uno siempre va a querer buscar estar bien, uno siempre va a querer buscar la felicidad. Y esa búsqueda no es algo como alguien te lo ordena, sino que esa búsqueda hace parte de la naturaleza del ser, ¿no? Cuando nos referimos al ser, en la cultura védica estamos hablando directamente del espíritu, del alma espiritual, ¿no? Ese es el verdadero ser, el verdadero yo. Y dentro de la naturaleza de ese verdadero yo, que es uno de los temas del Bhagavad Gita, que es la jiva, el alma individual, está siempre buscar cuál es el objetivo de su existencia, ¿no? Y en los Vedas se explica que el objetivo de la existencia es encontrar la felicidad suprema. ¿Cómo se encuentra esa felicidad suprema, ¿no? Esa paz que todos estamos buscando, esa emancipación, esa bienaventuranza, esas ganas de ser feliz, de estar tranquilo, de sentirse confortable. ¿Cómo se encuentra eso? Eso es lo que explica el Bhagavad Gita. Uno nunca puede estar cómodo si uno no está ejecutando o si uno no está en su posición original, ¿no? De la misma forma en que un pez nunca va a estar cómodo fuera del agua, en que un mono nunca va a estar cómodo si no está en un bosque, en un árbol, en que un pájaro no va a estar cómodo si no tiene alas para volar. De esa misma forma, el ser, nosotros, nuestro verdadero yo nunca va a estar conforme si no está situado, ¿no?, en su verdadera posición, en su posición eterna. Nosotros hoy en día tenemos diferentes designaciones, diferentes posiciones, de acuerdo a diferentes situaciones que suceden en nuestras vidas. A eso también se le llama en la cultura védica samskaras, diferentes marcas que vienen del pasado. Es otra temática del Bhagavad Gita, que se puede llamar el karma, ¿no? Entonces, a partir del concepto que vamos a explicar el día de hoy, cuál es la base del teísmo védico, y también es en realidad una de las bases filosóficas que comparten casi todas las religiones, los senderos espirituales, ¿no? Es el concepto de Ishvara. Ishvara es una palabra compuesta que significa el controlador supremo, ¿no?
Ishvara está compuesto por dos palabras, Isha, que es controlador, y Vara, que es muy, muy grande. Entonces, supremo controlador, ¿no? Y ese concepto filosófico es básico en diferentes corrientes espirituales, ¿no? Es una base teológica necesaria para comprender la existencia de un ser supremo, de un ser superior. Entonces uno va a comparar en diferentes religiones y siempre va a escuchar que una característica o una de las principales características de Dios o del ser supremo es que Él es omnipotente, ¿no? Omnipotente y omnisciente. En cualquier corriente filosófica usted va a encontrar esa base como una cualidad principal de Dios, del ser supremo, ¿no? Entonces, para poder, ¿qué significa teísmo? Teísmo significa aceptar una energía superior, aceptar que todo tiene un origen. Entonces, para poder aceptar cualquier otra rama del conocimiento espiritual, uno tiene que empezar por la base de aceptar de dónde viene todo, ¿no? De dónde viene el conocimiento espiritual, de dónde viene la existencia, la creación material, ¿no? El tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto Ishvara, el concepto del controlador supremo, es la base del teísmo védico. Y el teísmo védico tiene una forma de entender la verdad suprema, significa Dios, el ser supremo, ¿no? Muy particular, la cual está basada en tres ramas o tres conceptos principales, ¿no? Eso se explica en el Srimad Bhagavatam, que es una escritura afín al Srimad Bhagavad Gita y el proceso del Bhakti Yoga, que siempre están complementarios y también se explican diferentes pasajes del Bhagavad Gita, ¿no? Entonces, según la cultura védica, la verdad suprema se puede entender de tres formas. Si ya las conocen, me pueden decir, pueden compartir para que también haya un poquito de interacción. Alguno o alguna de los que están ahí conectados, los tres tipos, las tres formas de acercarse a la verdad suprema de acuerdo a la cultura védica. A ver, ¿quién quiere decirme? Los escucho. A ver, Vayan, o la madre, o a ver, Karen, o Camila, o Caterine, o Catalina, o Andrea, o María Camila, o Carlos, o Juliana. ¿Algunos se recuerdan o bueno, ya han visto esto? Las tres formas de aproximarse a la verdad suprema. Brahman, Paramatma y Bhagavan. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿esos conceptos ya los habían recibido? Acha. No. Entonces, para entender Ishvara, la cultura védica, para entender quién es el controlador supremo, la cultura védica nos da tres formas de aproximarnos a ese Ishvara, a ese controlador supremo, los cuales desde el punto de vista de Tatua son válidos los tres. Tatua significa de conceptos factuales, hechos o verdades, principios. Entonces, desde el punto de vista filosófico, o sea, en Tatua, estos tres son completamente aceptados, solo que diferentes corrientes filosóficas se enfocan en cada uno de ellos. Entonces, la primera forma de entender o de aproximarse a Ishvara es a través del concepto de Brahman, ¿no? El concepto de Brahman también se le conoce como el concepto impersonalista, ¿no? Que también vemos presente en muchas corrientes filosóficas, muchas corrientes espirituales, ¿no? Como el budismo, donde se explica o se presenta al ser supremo, la verdad suprema, a la energía superior, simplemente como eso, como una energía, ¿no? Como la fuente original de la existencia en su forma energética. Es un poco como venía también explicando Vayan, un poco muy metafísico. Y que para el concepto del Bhakti es incompleto, ¿no? Entonces, pero es una forma válida de entender a la verdad suprema, a Ishvara, ¿no?
Brahman significa la energía espiritual que está en todo, ¿no? Eso también hace parte del concepto de omnisciente, omnipresente. Y está presente también en muchas corrientes filosóficas, como ya lo dije, y es como la forma básica a la cual se dirige el yoga y el karma, perdón, el yoga y el jnana, principalmente el jnana, que son como las diferentes formas en que se acerca uno a la divinidad, diferentes procesos que se presentan en los Vedas, ¿no? Está jnana, karma y yoga, ¿no? Que son diferentes procesos para acercarse a la divinidad. Entonces, jnana significa acercarse a la divinidad a través del conocimiento, ¿no? Pero ¿qué tipo de conocimiento, no? Hay diferentes formas, pero ahí ya nos meteríamos mucho como en un tema muy específico y nos desviaríamos del tema principal. Entonces, hacia grandes rasgos, el concepto de Brahman significa aceptar al Ser Supremo en la forma de energía espiritual que está presente en todos lados. Y finalmente también esa energía sería el destino final del practicante, quien busca aproximarse a la verdad absoluta de esa forma. Significa perdería su individualidad y se fundiría en la energía suprema, y de esa forma alcanzaría lo que se llama nirvana o moksha, mukti, emancipación eterna, perdiendo la individualidad, ¿no? Que por si no lo han tocado, la individualidad dentro del teísmo védico es un concepto muy importante porque es lo que realmente permite la existencia eterna del bhakti. Bhakti significa conectarse con la divinidad a través de los sentimientos, y sin individualidad no se pueden tener sentimientos, ¿no? Que perder la individualidad significa precisamente eso, perder los sentimientos, perder la libertad, y también significa perder las ansiedades, perder las preocupaciones, etcétera, etcétera. Significa hacerse uno con el Supremo y existir en la inexistencia, ¿no? Son conceptos un poquito complejos de entender. Pareció pero Kira. ¿Perdón? No, nada, continúa, Prabhu. Entonces, eso sería más o menos una aproximación al concepto de Brahman, ¿no? Luego viene el concepto de Paramatma. Paramatma es un concepto, de acuerdo a nuestra visión desde el punto de vista del Bhakti, un concepto un poco más elevado, ¿no? Sin desvalidar ninguno de los tres conceptos que estamos presentando. Paramatma significa entender la verdad absoluta como el alma suprema. De hecho, eso traduce literalmente la palabra Paramatma. El alma suprema, el testigo supremo, también viene a partir del principio de omnipresencia de la divinidad. Y básicamente este concepto trata de entender la verdad absoluta como el acompañante eterno del alma, ¿no? En el mismo Bhagavad Gita, Krishna explica que Él está presente en el corazón de todas las entidades vivientes e incluso dentro de cada átomo de la creación en su forma de Paramatma. Paramatma quiere decir el alma suprema presente en todas partes. Otro nombre que se le da a Paramatma también es Antaryami. Antar significa interno y Yami significa testigo, ¿no? Entonces, Antaryami, el testigo interno, el que siempre está acompañando al alma, el que está viendo con qué actividades estamos realizando. Y ese concepto de Paramatma es el que se quiere alcanzar a través del Ashtanga Yoga, del Hatha Yoga, que significa que el yogi en su meditación desarrolla la capacidad de visualizar a Dios en el corazón de cada entidad viviente. Ese es el concepto de Paramatma, que también está dentro del concepto de Ishvara. Y finalmente el concepto más completo, que es Bhagavan, que Bhagavan también es un sinónimo de Ishvara, controlador supremo. Bhagavan viene de Bhagya. Bhagya significa opulencia. Bhagavan significa que tiene todas las opulencias. Significa que es el supremo, es la forma del Señor Supremo más completa. Cuando lo tiene todo, significa que está completo. Entonces Él es
Brahman y también es Paramatma, y más allá de Brahman y Paramatma, él es Bhagavan, él es la persona suprema. Este concepto teológico es el concepto considerado por el Bhakti como el más importante, el más elevado, donde a Dios se le dan cualidades, ¿no? Ya habíamos visto que Brahman era Nirguna, sin cualidades, pero en Bhagavan Nirguna significa sin cualidades materiales, significa todas sus cualidades son trascendentales, ¿no? Donde se le da forma, cualidades, se le da un lugar de existencia eterna, donde él reside eternamente, se le da el concepto de diferentes actividades que él hace. Entonces, guna, rupa, dhamma, cualidades, forma, morada, pasatiempos y específicamente también se le da nombre, ¿no? Porque cualidad de Brahman es que es innombrable. La cualidad de Paramatma es que tiene nombres limitados y la cualidad de Bhagavan es que es nombres ilimitados. Entonces uno ve que en diferentes tradiciones espirituales se le dice a Bhagavan, a la persona suprema, de diferentes formas y eso es completamente válido. Entonces el concepto de Bhagavan es el concepto más elevado, más completo, la palabra misma lo denota y es el concepto que vamos a estudiar el día de hoy de Ishvara. Vamos a hacer énfasis en el concepto de Bhagavan porque nosotros estamos tratando de hacer una aproximación a la divinidad desde el punto de vista del teísmo védico personalista. Significa donde a Dios se le da una forma, unas cualidades, unas actividades, un lugar donde Él reside eternamente y nombres de acuerdo a esas diferentes cualidades, a esos diferentes nombres y a esos diferentes lugares, ¿no? Entonces, estas 5 cualidades de Bhagavan también son muy importantes que las tengan en cuenta. Es que él siempre tiene nombres ilimitados, eso se llaman nama, nombres, ¿no? Él tiene una forma trascendental, ¿no? Significa, a pesar de que tiene forma, no quiere decir que está limitado a las limitaciones de las formas materiales, ¿no? Como nosotros, que tenemos un cuerpo y estamos por decirlo de alguna forma, condicionados a enfermedad, vejez, muerte, etcétera, etcétera. Todos los condicionamientos que posee un cuerpo material. Entonces, Nama, Rupa, él tiene una forma espiritual, libre de todo tipo de condicionamiento material. Después viene Guna, ¿no? En Brahman se dice que él es Nirguna, no tiene ninguna cualidad porque es solo luz, es existencia. Pero en la forma de Bhagavan, él está lleno de cualidades ilimitadas, cualidades trascendentales. Significa cualidades que no tienen nada que ver con lo temporal, lo material, lo externo, lo degradado, ¿no? Que no perece, etcétera, etcétera. Entonces, van Nama, Rupa y Guna. Luego viene Lila. Lila quiere decir que él tiene actividades, que él realiza acciones, ¿no? En el concepto de Brahman, él simplemente esa existencia, en el concepto de Paramatma, él simplemente es testigo, pero en el concepto de Bhagavan, él no solamente él está presente en todas partes, no solamente es el testigo supremo que todo lo percibe, todo lo siente, sino que además de eso él también está interactuando, específicamente interactuando con sus devotos, que son las almas individuales, significa con los hijos de su creación. Y eso es también en lo que se basa el Bhakti, en poder interactuar, ¿no? En una relación amorosa, devocional con la divinidad. Y es lo que está pasando en el Bhagavad Gita, ¿no? Dios está interactuando con Arjuna, su discípulo, primo y amigo. Entonces, eso es muy importante dentro del concepto de Ishvara, de Bhagavan, que él tiene estas cualidades. Entonces vamos, Nama, Rupa, Guna, Lila y Dhamma. Dhamma quiere decir que él tiene un lugar donde él habita eternamente, su morada eterna, ¿no? Lo que en diferentes culturas se llama el cielo, ¿no? el paraíso, etcétera, etcétera. Entonces, ese lugar es una característica del concepto de la verdad suprema en su forma de Bhagavan como persona. Entonces estas 5 características hacen que él
sea Bhagavan, además de las opulencias que también se caracterizan, que también se describen, pero vamos a hacer más énfasis en esas 5 cualidades, porque aquí en Vrindavan todo el tiempo se perciben esas 5 cualidades de Bhagavan. Entonces, este concepto de Ishvara como base del teísmo védico es muy importante y también tiene una característica muy especial, y es que entre las 5 temas que se describen en el Bhagavad Gita, el tema de Ishvara o la descripción de Ishvara o el objeto de la descripción de Ishvara es el único de esos 5 que es completamente trascendental. Y ahí hay que tener mucho cuidado con esta afirmación, porque todo el conocimiento del Bhagavad Gita es trascendental, pero entre los 5, el único que no depende de ninguno de los otros 5 es el concepto de Ishvara. Más bien el concepto de Ishvara da espacio, da cabida a los demás conceptos. Sin el concepto de Ishvara, los demás conceptos no pueden ser, porque el concepto Ishvara es el origen de los demás conceptos. Ishvara es el origen de Kala, el tiempo. Ishvara es el origen de las entidades vivientes, Jiva. Ishvara es el origen de la acción, ¿no? De las actividades, del destino, etcétera, etcétera, a través del tiempo, ¿no? Que es el karma. Ishvara es el origen de la naturaleza material, que es su energía misma, que es Prakriti. Entonces, entre esos 5, el único que no depende de los otros, por decirlo de una forma más amena para que nos permita entender más este concepto, el único que no depende de los otros es Ishvara. Y explicamos esto porque característica de Ishvara, Krishna mismo en el Bhagavad Gita lo está describiendo, el concepto de Ishvara. Su característica es que él es el origen de todo, ¿no? Krishna dice, Bhaktaran Jagyata Pasya, ¿no? Yo soy el origen de todo, y siempre cuando hay una adoración, hay una invocación, una oración, yo soy quien recibo esas oraciones. Entonces, el concepto de Ishvara es un concepto teológico muy completo que tenemos que entender como base para poder entender todo ello, todo lo que explica la teología védica, ¿no? La filosofía del Bhakti. También otra forma de aproximarse al concepto de Ishvara, de controlador supremo, ¿no? Es el principio de causa y efecto, ¿no? Todo en este plano tiene un origen, ¿no? Uno nunca ve algo que no tenga un origen, que aparezca por sí mismo, ¿no? Uno ve una flor, pero uno sabe que esa flor antes fue una semilla, después creció como un brote en una planta, luego floreció, ¿no? Y su origen está en el polen de otra flor, ¿no? Y el origen de esa flor era una semilla, y el origen de esa semilla era otro árbol, etcétera, etcétera. Entonces, esta existencia, esta creación, también tiene el principio de causa y efecto. Sin explicar ese principio, uno no puede llamar una corriente filosófica teología. La base de la teología es explicar el origen de las cosas a través de un concepto metafísico o espiritual. En este caso, el concepto de Ishvara es la explicación de la ley de causa y efecto que entrega la cultura védica. El controlador supremo significa también el origen de todo, ¿no? Entonces Krishna también dice Sarvaloka Maheshvaran. Yo soy el controlador supremo de todo lo que existe, de todos los planos de existencia, de todos los niveles de conciencia, ¿no? Sarvaloka Maheshvaran. Y ese concepto es la explicación principal del principio de causa y efecto, de cómo todo tiene un origen y cómo el origen de todo es Ishvara. Entonces el concepto Ishvara también tiene esa descripción. Ishvara es el origen de todo, ¿no? El Señor Supremo, la suprema personalidad de Dios, es la causa de todas las causas, la causa original sobre todo, ¿no? Se dice Karana Karanam, ¿no? Él es la causa de todas las causas. Entonces, para no decir muchos conceptos en sánscrito, vamos a dejarlo así como la causa original es Ishvara, ¿no?
significa el controlador supremo, es el origen de todo. Y si queremos entender ese concepto, debemos aceptarlo como el origen de todo. ¿Y qué pasa cuando uno acepta ese concepto de que Ishvara es el origen de todo, es el controlador supremo, es quien está dirigiendo todo, el origen del tiempo, el origen de la naturaleza y sus leyes, ¿no? De hecho, Prakriti, Kala, Jiva y Karma está todo condicionado por las tres modalidades de la naturaleza material, que ya se las han explicado, que es bondad, pasión, ignorancia. Imagino que sí, ahí vaya, me confirma. ¿O sí? Bondad, pasión, ignorancia, ¿ya fue explicado? Achá. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, gracias, señora. Entonces, de los 5, las 4 están dentro de las 3 modalidades de naturaleza material. Significa está condicionada a bondad, pasión, ignorancia. Significa está condicionado a los diferentes cambios en el estado de conciencia o de materia que se presenta de acuerdo a la interacción de esas modalidades. Pero Ishvara no, Ishvara es trascendental a eso. Entonces aceptar ese principio trascendental de Ishvara, trascendental a las cualidades materiales, aceptar las cualidades de Ishvara y aceptar que Ishvara es el principio de causa de efecto original, ¿no? Nos lleva a poder tener las bases de lo que en la cultura védica se denomina el Sambandha Tattva. Sambandha Tattva significa dar respuesta a esas preguntas existenciales que siempre nos hacemos. ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿No? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué la gente sufre? Entonces, aceptar ese concepto de Ishvara es la base para establecer la base del Sambandha Tattva, que si no se lo han explicado, Sambandha se escribe S-A-M-B-A-N-D-H-A. Sam significa eterno, trascendental, y bandha significa vínculo, unión, lazo, ¿no? También significa nudo, porque es irrompible. Entonces, Sambandha significa entender nuestra posición y nuestra relación con todo lo que nos rodea, ¿no? Pero principalmente nuestra relación con Ishvara, con el controlador supremo, porque a través de entender la relación con Ishvara, con el controlador supremo, con el Señor Supremo, entonces uno va a poder entender nuestra relación con todas las demás entidades vivientes, ¿no? Y entender ese Sambandha Tattva, o por lo menos asimilar sus conceptos, también son el principio por el cual uno puede empezar a encontrar armonía en cada una de las situaciones de nuestra vida, ¿no? Porque si uno empieza a ver cada cosa, cada persona, cada entidad viviente, la naturaleza misma, el medio ambiente, en relación, en conexión con la divinidad, con Ishvara, con el Ser Supremo, entonces todo se va a poder armonizar, ¿no? Significa uno va a poder realizar, uno va a poder desarrollar la visión en la cual uno va a poder ver todo de una forma armoniosa, ¿no? Porque si es la voluntad de Él, ¿cómo puede ser algo malo la voluntad de Él? ¿No? Estamos hablando del principio de divinidad, de Ishvara, de sus cualidades, de cómo Él es trascendental, etcétera, etcétera, de cómo Él es el bien queriente del alma individual. Entonces, ¿cómo puede algo relacionado con Él ser negativo? Entonces, Sambandha Gyana significa poder ver todo en conexión con la divinidad. Y cuando decimos todo, es todo, porque finalmente todo está conectado con la divinidad. Y eso es todo lo que trata de explicar Krishna en el Bhagavad Gita. Recordemos que Arjuna, en el Bhagavad Gita, representándonos a nosotros, entidades vivientes, él entra en una duda, en una crisis existencial, ¿no? ¿Será que todo lo que tengo que hacer, ¿no?, en esta vida tiene sentido? Él está diciendo esto a Krishna, ¿no? ¿Qué sentido tiene hacer lo que tengo que hacer? Entonces, esa misma pregunta nos la hacemos nosotros. El deber de Arjuna era el de ser un guerrero, de ser un soldado y de luchar en una batalla.
¿no? Muchos de nosotros tenemos diferentes otros deberes. Algunos tenemos el deber de cuidar de nuestros hijos, de cuidar de nuestros padres, de educar a la sociedad. Otros tienen el deber de apagar incendios, de ser policías, etcétera, etcétera. Son deberes materiales. Pero esos deberes materiales tienen que estar en conexión con la divinidad. Y eso es lo que se trata el Sambandha Tattva. Y eso es lo que Krishna trata de hacer todo el tiempo del Bhagavad Gita, presentando el concepto de Ishvara. Durante todo el Bhagavad Gita, Krishna trata de recordarle a Arjuna, le insiste en diferentes ocasiones a Arjuna de decirle, o sea, todo eso tiene sentido porque Ishvara existe, porque el controlador supremo, el Señor, tiene la voluntad de que esto pase. Y como Él tiene esa voluntad, ese deseo, entonces todo esto tiene sentido, así que tú tienes que ejecutar tu deber. Entonces, para poder convencer a Arjuna de ejecutar su deber, ¿no? Para poder disipar las dudas existenciales de Arjuna, Krishna constantemente presenta el concepto de Ishvara. Entonces, de esa misma forma, si nosotros en nuestra vida asimilamos el concepto de Ishvara, ¿no? De Ishavasya, ¿no? De que el controlador supremo está presente en cada lugar y en cada suceso, en cada acción, entonces eso va a ser la base para generar armonía en nuestro corazón. Porque la base de la desarmonía, válgame la redundancia, ¿no? De la riña, de las peleas, de las diferencias, está en culpar a los demás de nuestras miserias, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué no? Y el concepto es para la respuesta a todo eso, ¿no? Significa que hay algo que está trascendental, hay algo más allá ahí de todo, y esa persona que está más allá de todo es mi bien queriente, entonces todo lo que está sucediendo es para el beneficio, ¿no? Aunque uno no lo pueda entender, ¿no? Muchas veces, por poner un ejemplo, se pone en duda el concepto del bien queriente eterno cuando perdemos lo que más preciamos, ¿no? Y bueno, uno tiene muchos conceptos de lo que es más preciado para cada persona, pero podemos decir en general que el bien más preciado para todos es la vida, ¿no? Y por eso las personas están dispuestas a hacer lo que sea por preservar la vida. Entonces, a veces, una de las formas en las cuales se presenta o se busca negar la existencia de un benefactor supremo, de un bien queriente supremo, de alguien que es justo con todos, quien está siempre beneficiando a todos, es cuando aparece la prueba más difícil, ¿no? La prueba más difícil es cuando se pierde la vida de alguien o cuando se trata de la vida de uno. Entonces, cuando sucede ese tipo de cosas, se presenta como una muy buena oportunidad para querer negar de que existe alguien que es supremamente justo, supremamente bien queriente, ¿no? En otras palabras, como una oportunidad para negar el concepto de Ishvara. Y esa oportunidad de negar surge de los conceptos erróneos y de la falta de visión que muchas veces tenemos. Porque a veces uno ve, uy, una niñita, no, y es un ejemplo un poco crudo, pero es como la idea de cómo hacer una idea bien enfática de lo que quiero explicar, ¿no? Entonces a veces uno ve un niño de 8 años, perdió la vida, era inocente, ¿cómo puede ser posible? No es justo. Pero eso sucede porque nos olvidamos que todos vamos a morir, ¿no? Significa, esta existencia tiene un principio y un final. Entonces, no es que alguien que muera a los 8 años está sufriendo una injusticia o una falta de equidad con alguien que muere a los 80 años, porque finalmente los dos están muriendo, están recibiendo, por decirlo de alguna forma, la misma moneda, ¿no? El mismo pago, ¿no? Y en el tiempo eterno, dentro de los conceptos de Ishvara, dentro del concepto del Bhagavad Gita, en el tiempo eterno, esa diferencia entre 8 o 80 años, eso prácticamente no es nada. Es como una forma, un ejemplo que quería dar así bien cortante, de que
la forma de entender de que la armonía suprema está para con todos es que la muerte nos llega a todos. Significa el tiempo corre para todos. No importa si eres millonario o eres pobre, si eres gordo, eres flaco, si eres alto, si eres bajito, si eres chino o americano. Para todos está llegando de la misma forma, el tiempo corre de la misma forma y el acercamiento al final es el mismo. Entonces, entendiendo que todo está bajo ese control, entonces uno puede armonizar incluso, ¿no? Esa que es la pérdida más grande, se puede decir, ¿no? Que es la pérdida de la vida, y eso es lo que Cristo está haciendo en el Bhagavad Gita. Arjuna está preocupado porque va a terminar la vida de algunas personas en un campo de batalla y Cristo le está explicando, pero esto es igual para todos. Y si esto sucede bajo mi voluntad, va a ser sumamente beneficioso para ellos. Es un concepto un poquito difícil de asimilar, difícil de entender, pero quería presentar ese ejemplo así un poco cortante, un poco crudo o directo, o para entender verdaderamente cómo la equidad suprema sí existe y cómo el principio de Sambandha Jnana, Sambandha Tattva, de poder entender nuestra relación, nuestra conexión con Ishvara y con todo lo que nos rodea, puede armonizar incluso hasta eso que es lo más difícil de aceptar, de asimilar. ¿Había una pregunta? ¿Algo? No. Entonces, asimilando este concepto de Ishvara, uno también va a poder entender que de acuerdo a esas cualidades que hemos descrito de Ishvara, significa que hay una esperanza en que el condicionamiento, en que la vida condicionada, en que el sufrimiento va a poder parar, ¿no? Entonces eso también tiene que ver un poquito con el concepto de karma del Bhagavad Gita, que no es el tema de hoy, pero lo voy a tocar un poco porque los 5 conceptos, los 4 restantes conceptos están relacionados con el concepto de Ishvara. Están todos conectados porque Ishvara es el origen de cada uno de ellos. Entonces, la forma en que el Sambandha Tattva, nuestra relación con Ishvara, explica o da respuestas a esas preguntas existenciales que nos hacemos todo el tiempo, es una forma muy precisa y por eso Krishna en el Bhagavad Gita hace tanto énfasis en este concepto. Y la pregunta más común es, ¿por qué sufrimos? ¿No? Creo que todos nos hemos hecho esa pregunta alguna vez, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Eso está explicado a través del karma, ¿no? Todos sabemos la ley acción-reacción, pero la esperanza que nos da el concepto Ishvara se explica en un concepto también que acabo de recordar acerca del karma, acerca del destino, por decirlo de alguna forma, que se llama Pragatava. Pragatava significa el karma tiene un principio, ¿no? Significa, perdón, el karma no se conoce su principio, significa desde tiempo inmemorial nosotros estamos ejecutando diferentes actividades, ¿no? En diferentes niveles de conciencia, y de acuerdo a esas actividades, en esos niveles de conciencia, nosotros estamos recibiendo diferentes pagos a cambio. Entonces, de acuerdo a esas actividades, hemos recibido diferentes cuerpos, diferentes lugares de vivir, diferentes niveles de conciencia, diferentes comodidades materiales en cualquier forma de vida, ¿no? Y eso también es lo que ha desarrollado nuestra existencia actual, ¿no? Significa, nosotros mismos estamos labrando el destino bajo la vigilancia, ¿no? Bajo la supervisión de la naturaleza material, del tiempo, ¿no? Y del controlador supremo mismo, y todo lo que ello implica.
Entonces, Pragatava es el concepto de esperanza, ¿no? De que el karma, la ley de acción y reacción, la forma en la cual nosotros labramos nuestro destino, el origen de nuestros sufrimientos, el origen de nuestras felicidades materiales, puede llegar a un final. Significa Pragatava, significa no tiene un comienzo, pero sí puede tener un final, ¿no? Y ese final solo puede ser alcanzado a través de entender el concepto Ishvara. Porque la forma eterna en la cual uno puede detener ese desarrollo progresivo y constante del destino es dedicar las acciones de uno a Ishvara. Otra vez, tomando en cuenta el principio de Sambandha, el principio de que todo está relacionado con Ishvara. Porque a veces uno piensa que las actividades espirituales están netamente ligadas a la religión, a las actividades religiosas, y eso es muy importante siempre tener una diferencia entre lo que es religión y lo que es espiritualidad, ¿no? Por ejemplo, yo en este momento estoy vestido de forma religiosa, con signos religiosos, ¿no? Tengo una marca en mi frente, tengo una ropa que está por fuera del concepto de la moda, la cual se viene usando hace 5000 años, ¿no? Que son marcas externas religiosas. Pero la espiritualidad no solamente se limita a la religión, ¿no? Una vez se dice la vida espiritual, la vida espiritual. Entonces uno se piensa, uy, la religión, los monjes, los sacerdotes, las monjas. De hecho, el concepto de vida espiritual explica muy bien esto, ¿no? Porque la vida en sí misma es espiritual, ¿no? La vida no puede existir sin el espíritu, eso está explicado todo el tiempo en el Bhagavad Gita. Sin el espíritu no hay vida, si el espíritu no está presente, no puede haber vida, porque el espíritu es la entidad viviente, en diferentes formas, en diferentes cuerpos. El alma es la entidad viviente. Entonces, la vida en sí misma es espiritual. Así que la espiritualidad no se limita a la religión. Entonces, cuando uno desarrolla ese Sambandha Jnana, donde uno puede ver todo en conexión con la divinidad, entonces ahí uno puede empezar a frenar ese desarrollo progresivo que se le llama samsara, ¿no? La ley de acción y reacción, el destino, el nacimiento y la muerte, ¿no? La felicidad y la aflicción, una rueda, la rueda de la dualidad. Si uno entiende ese concepto, uno puede empezar a frenar ese ciclo, ¿no? Que cuando uno empieza a ver todo en conexión con Ishvara, entonces ese ciclo, en vez de conectarse a la rueda, se empieza a conectar al eje. El eje en el cual gira esa rueda del destino, del tiempo, de las cualidades materiales, ese eje es Ishvara. Significa él controla también eso que está sucediendo, ese desarrollo progresivo, en el cual en ese desarrollo progresivo a veces nosotros elevamos nuestra conciencia haciendo actividades buenas, haciendo buenas acciones de manera consciente o inconsciente, y a veces en ese desarrollo progresivo también nosotros degradamos nuestra conciencia haciendo acciones negativas consciente o inconscientemente. Entonces, si uno empieza a tener conciencia de las acciones desde el punto de vista de Sambandha, ¿no? Desde el punto de vista del eje, en vez de uno estar girando, uno se conecta con el eje, ¿no? Significa con Ishvara. Entonces uno puede empezar a frenar ese desarrollo progresivo del destino, de la reacción a nuestras acciones. Entonces, entender el concepto Ishvara es fundamental si queremos frenar el sufrimiento de nuestra existencia. Y todo eso está relacionado con Sambandha, ¿no? Sambandha también significa entender qué significa Ishvara. Entonces, a lo que iba con esa explicación de que la vida espiritual no es religiosa, significa cuando uno empieza a hacer acciones viendo que esas acciones van en conexión con la divinidad, entonces eso también se llama una actividad espiritual, ¿no? A veces uno piensa que las actividades espirituales son solo rezar, pero tampoco no es eso, ¿no? Entonces,
Uno podría resumir la explicación de una actividad espiritual en realizar algo en conexión con Ishvara. Significa si yo, por ejemplo, el día de hoy voy a darle un regalo a alguien, ¿no? Si yo lo hago con la conciencia de que esta persona necesita darse cuenta del concepto de Ishvara, ¿no? Si yo beneficio a una persona, si yo le doy algo a una persona con la idea, entendiendo que esa persona también es un hijo del mismo padre, que esa persona viene de mi mismo origen, tiene mi misma naturaleza, sin importar las designaciones externas, entonces eso se vuelve una actividad espiritual, ¿no? Eso es lo que también se llama karma yoga, ¿no? Y eso es lo que Krishna le está pidiendo a Arjuna que haga todo el tiempo, ¿no? Que actúe con la conciencia de que todo esto de que todo es para el servicio de Dios. Y eso es muy difícil, pero eso es la base de la verdadera espiritualidad, que supera la religión, que supera los dogmas, que supera el fanatismo, ¿no? Entonces, es muy importante entender eso y ver todo en conexión con Ishvara para poder realmente desarrollar una vida espiritual verdadera, más allá de las designaciones externas, ¿no? Más allá del hábito, ¿no? Que el hábito no es el monje, muchas veces hemos escuchado, más allá de estar en un lugar sagrado. Uno, por ejemplo, yo estoy en Brindavan, el lugar donde Krishna fue criado, ¿no? Su lugar de crianza, donde él creció, donde vivió su niñez y su adolescencia, y es un lugar muy espiritual. Pero si yo no tengo la conciencia para percibir eso, más allá de que este lugar tenga todo este beneficio espiritual, yo no lo voy a recibir. Más allá de que uno esté en el lugar, más allá de que uno se vista como se viste, más allá de lo que sea, si yo no desarrollo la conciencia de ver todo en conexión con Ishvara, desde el punto de vista de Sambandha, de relación eterna, entonces yo no voy a poder recibir esa conciencia. Entonces es muy importante entender el concepto de Ishvara si uno realmente desea dar cortar con el sufrimiento, si uno realmente desea encontrar la armonía suprema. Y es ver todo, si eres una mamá, cuida a tu hijo con amor, pensando que tu hijo es un regalo de Dios y eso te hace que tu cuidado de tu hijo sea una actividad espiritual, ¿no? Si eres un profesor, enseña con amor, ¿no? Pensando que vas a entregar un conocimiento verdadero, que vas a entregar la verdad, nunca engañes, nunca mientas, y de esa forma, incluso un trabajo material, el que sea, se puede volver espiritual. Pero todo eso tiene que entenderse con el concepto de Ishvara, ¿no? Si uno no tiene ese concepto claro, conexiones de que hay un ser supremo que controla todo y que todo está dado gracias a él, entonces uno no va a poder desarrollar eso. Porque la vida espiritual principalmente se basa en un sentimiento de agradecimiento, de gratitud. Entonces, si yo veo todo en conexión con Dios, uno simplemente se va a sentir muy endeudado y va a querer dar algo a cambio, una expresión de gratitud, ¿no? Como uno no puede pagar por todo lo que recibe, como uno va a poder pagar por el aire que respira, ¿no? Por el sol, por la naturaleza, etcétera, etcétera, por la vida misma, uno no tiene forma de pagar por eso. Pero uno sí puede desarrollar un sentimiento de gratitud. Y para desarrollar ese sentimiento de gratitud hay que saber a quién, con quién, de quién tenemos que estar agradecidos, ¿no? Y a quién debemos estar agradecidos, a Ishvara, pero eso tampoco no quiere decir que espiritualidad es yo con Dios y el resto no importa, ¿no? Pero otra vez, Sambandha es muy importante, porque Sambandha no explica solamente nuestra relación con Dios, sino que explica nuestra relación con las demás entidades vivientes, con las demás almas, y eso implica no solamente las demás personas, sino la naturaleza, los animales, las plantas, hasta las piedras, ¿no? Entonces, esa es la verdadera vida espiritual, poder tener ese concepto, ¿no? Y a través de ese concepto de Ishvara es donde empieza realmente el desarrollo completo de la conciencia, de la forma específicamente, ¿no? Como en el Veda se explica, ¿no? El concepto de la reencarnación, y dentro de esa explicación también se dice que es muy difícil obtener una forma de vida humana,
porque la característica especial de la forma de vida humana es la conciencia, ¿no? Pero el aprender a utilizar esa conciencia de forma adecuada empieza, el Veda lo describe como Tato Brahma Jigyasa, cuando uno empieza a inquirir, a tratar de conocer, de asimilar el concepto de Ishvara, de que hay alguien, de que existe una persona suprema, quien controla todo, quien mantiene todo, ¿no? Porque uno puede decir que nos mantenemos a través de ciertas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, nuestro principal sustento es el aire. ¿Quién mantiene el aire? Si el aire se va, ¿quién nos lo puede dar? ¿Quién puede crear aire? Entonces, ese concepto viene del concepto Ishvara. Y es muy importante entenderlo. Es como una pequeña intento de aproximación, ¿no?, a lo que es el concepto de Ishvara. Krishna mismo luego continúa, ¿no? Ya habíamos como citado dos líneas de un verso recitado por Krishna, ¿no? Bhaktaran Jagata Pasya Sarvaloka Maheshwaran. Luego Krishna continúa diciendo, Sruhiran Sarvabhutanan, ¿no? Que mismo, con esas palabras, él mismo está explicando el concepto de Isvara a Arjuna. El concepto de Isvara, Sruhiran Sarvabhutanan. Sruhiran significa quien está, el bienqueriente de todos, lo que estamos hablando, ¿no? Él es el benefactor supremo, el que está siempre ahí dándonos todo lo que necesitamos, ¿no? ¿De quién? De Sarvabhutanan, de todas las entidades vivientes, no solamente de los seres humanos, no solamente de los católicos, no solamente de los musulmanes, no solamente de cualquier tipo de designación externa que pueda haber, ni no solamente de los gringos, de los puertorriqueños, de los chinos, de todos, ¿no? Sridhan Sarvabhutanan, él es el benefactor de todos. Todo lo que pasa en nuestras vidas es por su voluntad, ¿no? Finalmente, si uno entiende estas tres cosas que Krishna está diciendo, ¿no? Krishna dice, Gituaman Shantim Brishati. Gituaman, ¿no? Quien me entiende a mí, como Ishvara, quien me comprende a mí desde ese concepto de que controlo todo, ¿no? En este caso le está hablando como la suprema personalidad de Dios. Entonces, Shantim Brishati, él va a encontrar, ¿no?, la paz suprema, se va a liberar de todos los sufrimientos de los cuales he estado hablando. Entonces es un verso del Bhagavad Gita que les recomiendo para entender el concepto de Ishvara, donde Krishna mismo está explicando este concepto. Es el texto 29 del capítulo 5, para que tomen nota. Y en base a este texto fue que desarrollamos la clase del día de hoy. Este intento de presentar el concepto de Ishvara. No sé si hasta el momento hay alguna duda, algún comentario, inquietud, algo que agregar, algo que debatir, algún tipo de feedback que quieran dar, alguna inconformidad que manifestar. Mucha vaina, muy enredado, o estuvo claro. Disipamos dudas o creamos dudas, por favor, un poquito de interacción. Quítenle el mute a ese micrófono. ¿Ah? Veo labios moviéndose, pero no escucho. Quiten el mute, por favor. Jari, no, muchas gracias. Este concepto para mí es muy difícil compartir, es como expresarlo, como yo como lo siento, sin crear pues como dogmas o cosas así pues, como parecidas, pero a mí es como complicado, pero quedó pues todo muy claro. Muchas gracias, siempre me gustan mucho sus clases. Me gusta mucho cómo explica, cómo es muy claro, y me gusta mucho. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Yo creo que, hola, yo Hola. creo que sí hay claridad en muchos conceptos, pero también van surgiendo más preguntas y van surgiendo como, sí, otras dudas respecto a otras cosas, pero eso pues es muy chévere porque como que se va ampliando el conocimiento. Claro, ese es el principio de Veda. Como todo lo que proviene de Ishvara es ilimitado. Entonces el conocimiento es ilimitado. Nosotros nunca vamos a poder entender por completo uh, al Señor Supremo. Si nosotros pudiéramos encerrar a la divinidad en el marco de nuestra inteligencia o de nuestra mente, entonces Él no sería el Ser Supremo, no sería ilimitado, ¿no? De hecho, en el Veda hay muchas historias donde grandes filósofos, grandes pensadores cometieron ese error, ¿no? Pensaron, yo no sé todo acerca de Dios, yo lo puedo encerrar en el marco de mi mente, ¿no? En la cultura védica hay diferentes devas, diferentes, lo podemos decir como ángeles, ¿no? Como una forma más amena o más a que estamos más acostumbrados, ¿no? Dentro de nuestro crecimiento en un ambiente católico cristiano, ¿no? Entonces, deva quiere decir ángeles, significa personalidades empoderadas por la divinidad, ¿no? Y entre esos devas, esos seres divinos, hay uno que se llama Brahma, ¿no? No sé si han escuchado de Brahma, Vishnu, Shiva, pero Brahma, específicamente, él tiene el servicio de crear formas, ¿no? Él es el creador de las formas. Y él es también quien originalmente habla los Vedas. Y en la cultura védica hay muchas representaciones icónicas que tienen diferentes significados. Y a Brahma se lo presenta con una forma con 4 cabezas. Entonces imagínense, él tiene 4 cabezas. Nosotros siempre decimos en la cultura colombiana, coloquialmente, 2 cabezas piensan más que una, ¿no? Imagínense 4 cabezas. Entonces, se dice que en cada una de sus cabezas él conocía a la perfección, o él conoce a la perfección el conocimiento védico, ¿no? El Veda original está dividido en 4 ramas. En cada una de sus cabezas él conocía una rama por completo de los Vedas, ¿no? Y tenía, imagínense, un procesador de 4 núcleos, ¿no? 4 cabezas, muy, muy inteligente, muchísima memoria, muchísimos conceptos ahí, todo el tiempo meditando, ¿no? Es tan elevado, él es tan elevado que él puede hablar, conversar directamente desde su corazón con Dios, ¿no? Y inmediatamente recibe respuesta. De hecho, entre los seres divinos, él es el único que puede hacer eso, ¿no? Dentro del concepto de los Vedas explica que cuando los seres divinos tienen una dificultad y quieren aproximarse a Dios de forma personal, ellos primero vienen a Brahma. Van de Brahma, le dicen, Brahma, por favor, vaya, hable con él. Entonces, en la cultura védica se dice que antes del nacimiento de Krishna, la Madre Tierra fue a hablar con el Señor Brahma, a pedirle que hablara con el Señor Supremo para que le ayudara a liberarse de sus problemas. Entonces Brahma fue y habló con Dios, ¿no? Y en ese momento Dios se le presentó de una forma en particular, ¿no? Eso está también en todas las culturas, en todas las corrientes religiosas, ¿no? Nosotros, como estamos un poquito más ligados con el cristianismo, por ejemplo, podemos ver que a Moisés Dios se le manifestó en una forma de un árbol en llamas y le habló, ¿no? Podemos ver que a Abraham Dios le habló a través de las nubes del cielo, ¿no? En muchos pasajes de la Biblia Dios se manifiesta de diferentes formas, ¿no? Entonces, en este momento a Abraham también se le manifestó de una forma particular Dios, y él dijo, él es de esta forma, ¿no? Entonces le pidió que por favor viniera a la tierra, no descendiera y liberara a la madre tierra que estaba sufriendo mucho, que le quitara todos los problemas de encima. Entonces el Señor aceptó. Y en su debido momento, él nació como Krishna. Pero Brahma se quedó con ese concepto que él tenía
¿no? Que él había leído en los Vedas. Dios es así, Dios es asá, ¿no? Y cuando vio que Krishna estaba actuando como un niño ordinario, jugando con otros niños, comiendo, ensuciándose, etcétera, etcétera, él le dijeron, mire, él dice que él es Dios, y él vio a Krishna de esa forma, él dijo, no, él no es Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios es así, yo sé que Dios es asá. Entonces, él no pudo reconocer a Dios porque pensó que él iba a reconocer a Dios a través de su intelecto. Entonces, esa es otra también característica del concepto Isvara, es que nosotros nunca lo vamos a entender por completo. Nosotros podemos acercarnos y aceptarlo, aceptar que Él es el Ser Supremo, pero nosotros no podemos designarlo dentro de un marco conceptual particular, ¿no? Y eso abarca todo, significa no se puede limitar a una tradición, a una raza, a una cultura, no. Entonces Brahma, que sabía todo, el conocimiento lo sabía, no pudo entender que Krishna era Dios. Y cometió un gran error al hacer eso. Entonces nosotros nunca debemos pensar que en algún punto vamos a poder entender por completo a Dios, ¿no? Siempre va a haber algo que nos va a faltar. Y eso es lo que sucede en Brindavan. En Brindavan uno nunca puede entender a Krishna, ¿no? Sus actividades son tan particulares en Brindavan que se hacen incomprensibles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las personas que habitan eternamente con él en Brindavan? Ellos deciden no entenderlo y solo amarlo, ¿no? Pero para nosotros es un poco más difícil amar sin entender, amar sin conocer, ¿no? Desarrollar una emoción por alguien o por algo sin conocer se nos es imposible a nosotros prácticamente, ¿no? Por eso en el sistema capitalista se nos promociona todo a través de emociones, ¿no? Uno puede gustarle algo si uno no lo conoce. Entonces todos nos lo presentan con la idea de que nos genera una emoción. El último televisor de tantas pulgadas que te va a hacer temblar con su sonido, teatro en casa, etcétera, etcétera. Entonces así mismo nosotros no podemos desarrollar ninguna emoción, ni siquiera desarrollar fe, sin entender un poquito, ¿no? Por eso muchas tradiciones místicas, sus grandes sabios, no quiero como ser muy fuerte, pero por decirlo de alguna forma, equivocadamente, quisieron presentar los conceptos espirituales a través del miedo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se presentan en la religión que te dicen, si no haces esto, entonces vas a obtener esto, ¿no? O mejor dicho, para ponerlo más común, si no haces esto, te vas al infierno. Si no haces aquello, o si haces esto, te vas al infierno. Si no es del Dios, es del diablo. Entonces, ese es un concepto que en la cultura védica no está presente, ¿no? De hecho, en la cultura védica, como ya lo presenté, todo está dispuesto a ser asumido de diferentes formas. Nunca es blanco o negro, ¿no? A veces es gris, ¿no? A veces hay una conjunción de dos conceptos y todo puede ser armonizado en esa capacidad ilimitada de presentar conocimiento de quién es el controlador, el origen de todo, Ishvara. Entonces, ahí, para que sepa que es natural que siempre surjan más y más dudas y que uno nunca diga, oh, estoy satisfecho, ya lo entendí todo. Eso es natural y aparte de que es natural, es saludable y es correcto. Eso. ¿Algún otro comentario o pregunta? Aquí son las 7 de la mañana y tenemos 40 grados. Estamos en verano. ¿Alguna pregunta? Lila Mohini. Vayan, algún comentario, algo que agregar, algo que se nos escapa. ¿Puedo hacer preguntas yo entonces? ¿A ustedes? ¿Mm?
Bueno, entonces, un saludo muy especial desde Brindavan para todos, que reciban las bendiciones, la energía, ¿no? Las emociones espirituales de Brindavan y que puedan progresar en el proceso espiritual, cada uno de ustedes encontrar satisfacción y paz, ¿no? Y armonía, y están en muy buenas manos ahí con la madre Krishna Kumari, con Bhajan y con todos los demás. Muchas gracias por la oportunidad y espero que se repita la ocasión y ojalá haya podido tocar por ahí un corazón, ¿no? Con estos conceptos y que realmente se beneficien de ello. Muchas gracias. Namaste, Hare Krishna. Aquí en Brindavan, el saludo, la despedida es Radhe Radhe. Prabhu Hari, infinitas gracias, muy hermosa la clase, gracias por todas esas bendiciones, en serio que es muy especial, estar en Brindavan es maravilloso, es muy bonito y cuando pienso en usted, de una pienso en Brindavan. Entonces, muy bonito, muchas gracias por compartir todo su conocimiento y de seguro algún corazón está tocado. Muchas gracias. No sé si Vayan quiere decir algo final. Ah, no está. Pero bueno, muchas gracias. Chao, chao. Haribol, Radhe Radhe. Muchas gracias Radhe, Radhe. por Buenas noches.